A lo largo del tiempo han existido varias historias, anécdotas, vivencias que han sido conocidas alrededor del país. No obstante, hay algunas que han marcado a toda la nación de una forma diferente. Una forma que está llena de dudas, sangre y dolor. Estas historias han sido conocidas por muchas personas, pero no todos se atreven a decir que son verídicas debido al miedo o a la falta de información. Acompáñanos a descubrir de qué se tratan estas teorías conspirativas mexicanas. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Estamos por entrar a la sección astral en este tercer capítulo de las teorías conspirativas mexicanas, conspiranoicas, conspirativas. Y bueno, hay un tema bastante interesante aquí, y es que conforme vamos avanzando en los tópicos a tratar de este tabloide de origen desconocido, y cada vez es más interesante ver cómo podemos detectar lo que de plano fue inventado de lo que realmente tiene un sustento previo. Tampoco garantizo y tampoco garantizamos que esto sea real. Simplemente estamos exponiendo una realidad que está latente en la gente. Y finalmente hay que aclarar una obviedad, que el equipo de Culto Podcast no sostiene ni reafirma ninguno de los comentarios o ideas que estas teorías sostienen. Simplemente estamos informando lo que un tabloide anónimo, un tabloide de origen desconocido, está exponiendo. Y bien, para comenzar, vamos a hablar de, vamos a hablar de un tema bastante curioso. Y bueno, en episodios anteriores hemos oído hablar de señales de radio desconocidas, de eh, primeras damas que no sabemos de cómo murieron. Y hoy vamos a hablar de un mismo tópico del que no nos hemos salido ni en el que nos vamos a salir en todas las categorías, que es el de la política y las muertes de políticos. En este caso vamos a hablar de un tema que es bastante conocido, ya no tanto por estas generaciones, pero sí un poco por las que actualmente están con este mame. Es como de verdades de la vida. No es fácil obtener empleos. Salinas mató a Colosio, etcétera. Un tipo de esos protomemes que son muy malos, por cierto, pero vamos a nuestro tema. Vamos a nuestro tema. Y el primero es Colosio recibió un segundo tiro. Es muy simple porque es muy simple porque solamente te dice que además de que le dieron a Colosio aquella vez un disparo en la cabeza, justo en la sien, también recibió uno en el estómago. Pero esto es bastante improbable porque es un ángulo bastante extraño. De hecho, hay mucha gente que se la ha pasado explicando de formas muy complejas, por así decirlo, como dio una voltereta en plena caída y eso permitió que le pudieran disparar, porque de hecho existe el video y es un video bastante gráfico. La gente que haya visto la serie de Colosio podrá percatarse que si han llegado a la parte de la muerte de Colosio, no sé, no la sigo. uh, si hay un fiel retrato de este disparo, pues la verdad es que no es muy fácil que un segundo tiro hubiese ocurrido. ¿Por qué la gente comenzó a preguntarse esto? La verdad no lo sé. Lo cierto es que el hecho de que pudieran haber dos tiradores o dos casquillos de bala es algo que no se ha comprobado y que siempre va a despertar las dudas de las personas. La siguiente es un tema que es muy chusco personalmente y no tanto para mucha gente, pero es el de AMLO y la zoofilia, entre paréntesis serio. Y es que más allá del famoso reportaje que existe en su contra acerca de que de joven Andrés Manuel López Obrador gustaba de tener encuentros sexuales con una yegua apodada La Canica, que era propiedad de un llamado tío Lucio, en Tabasco, obviamente, durante sus juventudes. Existen relatos más que nada populares, no tan, más de índole difamatoria hasta eso,
que sostienen que durante esa época no solamente sostenía encuentros de esa naturaleza con la famosa canica, o como también le llamamos en otros lugares la primera dama legítima, sino que también practicaba encuentros muy disparatados a lo largo de su estancia en Tabasco de joven con otro tipo de caballos o yeguas de otros dueños que no eran solamente el tío Lucio. Incluso se afirma que el tío Lucio fue de alguna forma el mediador, el que quiso levantar la voz ante estos curiosos encuentros, pero eh, honestamente solamente da mucha risa. Es uno de los temas que dices, pues es que esto no puede pasar, pero las risas nunca van a faltar. Lo hice por los LOLs. Y bueno, la siguiente esa es una muy curiosa. Y es que poca gente sabe que hay un futbolista, o hubo, según esta teoría, llamado Sergio Ramos. Sergio Ramos, un defensa español que ganó la Copa del Mundo, que jugó o juega en el Real Madrid. Y bueno, es muy curioso relacionarlo con México porque ¿qué haría un futbolista mexicano aquí? Resulta que es poco sabido que Sergio Ramos tiene muchos activos económicos en empresas del Bajío. De verdad, viaja mucho a México, ha viajado mucho a México porque de plano tiene muchas empresas acá. Digamos que tiene mentalidad de tiburón, pero mexicano, con cactus y sombrero. La teoría dice que él murió en el 2011. Murió, es una teoría muy a la Paul McCartney, por ejemplo. Esta teoría dice que él murió en 2011 debido a una afección cardíaca, como le pasa a muchos futbolistas que están ligados con el consumo de esteroides o de drogas para mejorar su rendimiento físico. Y bueno, esta muerte se da con el joven. Y un hombre, bueno, un mexicano de nombre Gabriel Miguel Soler, no, esto es lo que la teoría sostiene, según una fuente que encontré, es quien lo ha suplantado durante todo este tiempo. De ser así, pues es un poco como el fenómeno Paul McCartney. Sería curioso que ha tenido más relevancia que el original en dado caso. Es una teoría repetida y se va a encontrar en muchos lados, como con Paul McCartney, como pasó en algún momento. Y bueno, la siguiente es una teoría bastante conocida, ya muy normalizada en estos días, que es la de la masonería. La masonería está compuesta bajo logias. En este caso, la logia de York y la logia escocesa han manejado los asuntos políticos de México, incluso, o sea, desde su propio nacimiento en la independencia mexicana. Han habido otro tipo de logias, pero estas no han tenido la relevancia que la escocesa y la York, de modo que, de modo que el control político está mediado bajo estas logias masonas, lo cual incluso se ha normalizado tanto que se encuentra en la educación básica, en la misma SEP ya se habla un poco de eso, y ya no es novedoso para muchos, pero en algún momento esto generó mucho ruido. Es decir, si en algún momento se ponen a ver las bancas públicas en la Ciudad de México o incluso cualquier parte del país, verán que estas tienen un símbolo muy raro, que es como un gorro que está en el cielo. Ese es el gorro frigio, que es un símbolo masón. Hay mucha simbología y iconografía masona en varios puntos del mundo gubernamental y público mexicano. Ya no es algo poco sabido. Lo cierto es de que ha estado bastante normalizado y es una teoría que ha dejado de ser teoría desde hace mucho tiempo. La siguiente teoría es la de la frontera con Francia. Esta no tiene un sustento de realidad, pero le han agregado muchas cosas en este momento. La isla Clipperton es un territorio de ultramar mexicano compuesto que es parte de un archipiélago muy pequeño, aislado incluso, en no, en el Pacífico noreste de la zona territorial marítima mexicana. Bueno, territorial no, marítima. Eh, es un curioso caso porque esta isla está dividida entre jurisdicción francesa y jurisdicción mexicana, de modo que podríamos decir que hay frontera mexicana con Francia, debido a que en efecto hay una división en este punto.
El asunto es que la teoría sostiene que debido a este percance no se ha podido explotar los recursos naturales que están en este lugar, como bienes petroleros, zonas marítimas y pesqueras, que al ser parte del territorio mexicano, estas podrían explotarse mucho. Y es incluso la influencia francesa, bueno, el que Francia esté ahí, lo que hace que el territorio mexicano no pueda progresar. Y bueno, es muy sabido históricamente que Francia siempre le ha hecho mucho daño a los mexicanos en todo sentido. Y esta es una teoría que tiene un sustento más que nada de esta razón. Un poco como de no podemos avanzar porque siempre va a haber un extranjero o una potencia extranjera que nos impide el paso. Es incluso una teoría que, si la analizamos un poco, tiene un trasfondo conformista de alguna forma. Y Clipperton, pues realmente no sabemos siquiera si sigue siendo reconocido como territorio mexicano. No nos consta. No nos consta porque no hay incluso mediación oficial de esto. La siguiente es una de las teorías más antiguas y más populares y más resonadas, tanto así que tuvo trascendencia internacional, que es el chupacabras. Las explicaciones de esta criatura pues van desde alienígenas hasta una especie invasiva que llegó desde África a través del Caribe a México, pero la verdad es que la teoría más viva o más trabajada habla de que los chupacabras son nahuales. Los nahuales pues son estas criaturas del folclore mexicano que, bueno, no son criaturas, son seres humanos con capacidad de convertirse en distintos animales. Es algo que en cualquier pueblo te van a decir que, bueno, es que mi tío era nahual, mi tío bailaba chido y era nahual, cosas así. Los nahuales pues finalmente eran los furros de esa época y como lo verán en la programación siguiente, bueno, en la anterior, verán que los furros no son nada buenos. Y bueno, la verdadera teoría debería ser que el chupacabras fue una creación de furros. Y los furros ya deberían estar haciendo fanfics en torno a chupacabras. Ya se tardaron. Pero bueno, la cuestión de los nahuales también es una cosa muy compleja y muy antigua. No, no se ha tratado con el detenimiento necesario en esta época. Porque tal vez nos hemos salido de este tropo del nahualismo mexicano. Bueno, el siguiente es el culto a la Santa Muerte, muy popular en los barrios marginados del país, pero también en las altas esferas del narcotráfico, como lo hemos visto a lo largo de la historia mexicana. Tiene una naturaleza ritualista y esotérica que, bueno, ha hecho que todo este asunto sea más complejo de lo que parece, inspirado en tradiciones vudús y emanadas de una mezcla racial y cultural que tuvo, por ejemplo, el virreinato de la Nueva España. El culto a la Santa Muerte es una derivación incluso hasta de cómo el espectro social ha cambiado tanto que es un intento de salirse de tropo, es como la fe de la periferia. Y bueno, la teoría es más que nada una exposición en este caso. La siguiente es una que me fue desconocida en algún momento, pero es muy sabida. Yanga es un pueblo de Veracruz que tiene este nombre debido a un esclavo liberado de la Nueva España llamado Yanga, el cual empezó a hacer las primeras rebeliones de negros, de esclavos negros traídos desde África para la liberación de estos mismos, y fue el primer pueblo libre de América. Muy curioso. Eh, Esta teoría está bastante disparatada porque sostiene que el 34% de la población del país se encuentra en este pueblo, en Yanga. O sea, más que la Ciudad de México está en Yanga. Y esta abundancia de gente se debe a que hay una fertilidad enorme debido a que hay un asunto de vudú de por medio, lo cual ya está bastante extraño aquí y es una cosa muy curiosa. La siguiente es una más con poca soltura, con poco sustento, pero que nos trata de explicar a veces la ineficiencia de nuestros políticos, que fue la depresión severa de Fox. Y es que esta sostiene que durante la segunda mitad de su sexenio, Vicente Fox sufrió una depresión muy aguda, al grado de que ya no era capaz de hacer casi nada por su cuenta.
En ese momento se especuló que su esposa Marta y bueno, una serie de panistas seleccionados eran los que estaban tomando las riendas del país. Esto pues no hay mucho que ver por este lado, es simplemente una justificación incluso del mal gobierno de Fox en esta época. La siguiente es una muy curiosa, muy interesante, la leche irradiada de la Conasupo. Se supone que México compró leche contaminada con elementos radioactivos, obviamente del accidente de Chernobyl, a Irlanda, porque finalmente toda Europa se vio impregnada con la nube radioactiva de Chernobyl y esta la distribuyó en forma de leche líquida o en polvo en la Conasupo, repito. Y esto tiene un poco de sustento, de alguna forma. Trata de ser la explicación de un aumento en los 80s de enfermedades relacionadas con el envenenamiento por radiación. Porque los niños se empezaban a intoxicar como si estuviesen en contacto con material radiactivo. Y bueno, estas secuelas son desconocidas y por ende, o sea, la data de estas consecuencias es desconocida y por algo se queda un poco como en, en lo irreal. La siguiente no es teoría, está confirmada, pero es una teoría que tal vez mucha gente no sabe, y es que José Vasconcelos era simpatizante de los nazis, por no decir que era un nazi. Bueno, José Vasconcelos siempre fue abiertamente, abiertamente simpatizante de las ideas de Hitler y de Mussolini. De hecho, su admiración era un poco más pública de lo que podríamos decirlo. Incluso, incluso, incluso provienen desde antes de la guerra, pero después también de la guerra. Ese es el gran problema. Un libro, no iba a decir gran, un libro de José Vasconcelos llamado La raza cósmica. De hecho, trata de, trata de embonar la ideología nazi con México, sosteniendo que la unión de todas las razas se ha dado en México y la llamó la quinta raza o la raza de bronce. Esta raza incluso va a ser la que va a subyugar a todas las demás y va a dominar el mundo. O sea, de verdad, lo dice este libro. Y bueno, otra forma de confirmar la simpatía de José Vasconcelos hacia el nacionalsocialismo es que de hecho dirigió una revista llamada El Timón. Esta revista, que se puede encontrar en hemerotecas, era realmente pro-nazi. Era una publicación pro-nazi a más no poder, incluso antisemita. Y bueno, posteriormente tendríamos otro tipo de influencias como que un escritor abiertamente antisemita y abiertamente pro-nazi llamado Salvador Borrego escribió un libro llamado Derrota Mundial, que es un libro que hablaba de la gran pérdida que fue la derrota de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. José Vasconcelos le escribió un prólogo. En el mundo editorial muchas veces el prólogo te lo escribe un compa. Y bueno, esto encaja mucho con esta teoría, que no es teoría realmente. Entonces, pues sí, José Vasconcelos era un simpatizante con los nazis. Eso no se discute y no se ha discutido desde hace mucho tiempo. El siguiente, que tiene igual de relevancia, está hablando de dos figuras clave de la historia mexicana, es el atentado contra Jenny Rivera, no es la diva de la banda, la diosa, la primer no misiela. Y bueno, habla de que el accidente de avión que sufrió Jenny Rivera fue en realidad un atentado que, pues, de hecho, esta es una cosa muy chistosa, ya que en realidad se hablaba de que tenía relación con el narcotráfico. No se sabe, no se confirma, pero es muy sabido que no es la regla, no es la regla, pero se sabe mucho que el regional mexicano siempre ha tenido relación con el narcotráfico. La teoría aquí dice eso, la teoría dice que en realidad fue el mismo narcotráfico quienes atentaron contra su vida y contra los pilotos que estaban ahí. Es algo que no sabremos, pero la muerte finalmente pasó aquí con nuestra diva de la banda.
La siguiente teoría es la de las Rosas NLYT, o sea, Nuevo León, Yucatán. Es una organización de los 70 que pretendía combatir a las guerrillas comunistas en las regiones costeras, sobre todo en el norte y en el Bajío. O sea, no eran del gobierno, eran gente de derecha con armas y bueno, terminaron por ser catalogados como una guerrilla. No hay mucho que decir más acá. Las camisas doradas, esa es otra teoría. La Acción Revolucionaria Mexicana fue otra organización de corte reaccionaria, es decir, eran antisemitas, antiasiáticos, en contra del PRI, tenían cosas interesantes como el intento de revitalizar el indigenismo y el paganismo indígena, un poco muy al estilo Hitler de alguna forma, muy esotérica la cosa. La siguiente es la de Andrea Amare Lizari. Bueno, ella fue una periodista que lamentablemente fue hallada muerta en los lagos de Xochimilco. Y bueno, lo cierto es de que no se pudo determinar nunca su muerte, pues ella tenía síntomas de saturnismo y sobredosis alcohólica y también 4 balas en la espalda. Aquí el gran problema es de que era una periodista que fue sobradamente conocida por atentar contra el gobierno, y es que es una teoría pues muy triste, muy obvia, pero está aquí finalmente. Finalmente podríamos hablar de que es un crimen de estado más, muy lamentable finalmente. El siguiente es el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco fue un programa de desarme y prevención de desarrollo de armas nucleares en América Latina. Lo firmó Díaz Ordaz, de hecho. Se sospecha que, de hecho, Díaz Ordaz hizo caso omiso y prosiguió armando un programa nuclear en las regiones norte del país. Esta es pues muy descabellada finalmente. No, no hay nada que nos pudiera confirmar esto, ni unos motivos de por qué. Teniendo Estados Unidos a un lado, y más en una época en la que México era como la perra de Estados Unidos. El siguiente es la de los búnkeres en cerros. Es relativamente sencillo encontrar entradas a búnkeres en la época de la época de la Guerra Fría, en espacios apartados en los cerros de la Ciudad de México y el Estado de México. Es decir, esos cerros que se ven a la deriva, que de repente pues uno los ve como un grano más, un grano en la mancha urbana. eh, de hecho, se ha hablado de que la gente que los ha llegado a hallar tienen, tienen una capacidad de almacenaje muy grande, o incluso tienen víveres aún. Nos hablan un poco de aquella época en la que la guerra nuclear era inminente en plena Guerra Fría. Un poco como aquel capítulo de Malcolm en donde Hal se encuentra un refugio nuclear abajo de su casa. Podría ser un poco así. La siguiente es la de la Isla Bermeja. La Isla Bermeja se puede localizar en multitud de mapas del periodo virreinal, e incluso en algunos que son de mitad del siglo XIX. La cosa es de que actualmente ya no se encuentra esta isla ubicada en los mapas. ¿Por qué desapareció? No sabemos. No hay razones por la cual esta pudiera desaparecer. Simplemente fue borrada de los mapas contemporáneos. Cosa muy rara, porque también este asunto de la isla Clipperton, y la verdad es de que los territorios ultramarinos mexicanos también son un misterio muy escabroso y muy curioso sobre todo. Lo siguiente es revisionismo histórico parte 2, que bueno, este se aboca más hacia el virreinato y la independencia de México, y también es una obviedad, finalmente habla de que el virreinato no fue el periodo medieval así de oscurantismo en México, sino que también tuvo sus lados buenos. Finalmente en esa época hubo una gran relevancia cultural con figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y Góngora, Clavijero, y, y México realmente fue una potencia minera, aunque le tenía que dar todo a la península. Y bueno, también dice que la independencia era más que nada um, un asunto de poderes, como lo vimos hace rato con lo de los masones. Y bueno, la siguiente es la de la luz del mundo. Esta ya no podremos decir que es teoría porque ya lo sabemos, se ha develado los sucios secretos que están dentro de esta secta, que sobre todo pues que la luz del mundo es un portal de pederastia y tráfico sexual que se disfraza como organización religiosa. Como tiene sedes en Estados Unidos, esto da mucho más de qué pensar, sobre todo conociendo las teorías conspirativas del mundo anglosajón. La siguiente es una teoría conocida por muchos,
poco difundida hasta cierto punto, porque hay otra muerte en este personaje que es más conocida, la de Colosio, mencionada incluso en todo este padrón de, de teorías que habrán en esta serie. Y es que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, mató a la temprana edad de 5 años a su sirvienta. Esta es una noticia que incluso es una teoría que no es teoría, pasó en verdad, estuvo comprobado. Incluso una nota del diario Excelsior de la época de diciembre de 1951 narra los hechos acontecidos. Un trío de niños que en este momento jugaban a la guerra mataron de un tiro a una sirvienta de 12 años llamada Manuela. El menor de ellos, un niño de 4 años, muy altivo y muy orgulloso, le decía al reportero del diario Excelsior, Alberto de Aguilar, le dijo expresamente: yo la maté de un balazo, soy un héroe. Es muy curioso que esto pasó en el 18 de diciembre de 1951, el diario Excelsior lo confirma, justo en la página 1. Está referenciado, puede buscarse en cualquier lugar. Es una nota de Alberto R. de Aguilar, se llama Jugando a la guerra, 3 niñitos fusilaron a una sirvienta. Este niño pues resultó ser Carlos Salinas de Gortari. Esto se inserta dentro de una serie de teorías más grandes que no abordaremos al menos en esta sección y en este capítulo, que habla incluso de la relación delictiva que todo presidente mexicano ha tenido en un momento de su vida. No se tocará plenamente acá, pero este es uno de los capítulos más conocidos y turbios de la historia presidencial mexicana, porque se pueden ver claras evidencias de lo que sería un sociópata y ser gobernados por sociópatas, tentativos zoofílicos y demás cosas es algo que extraño ya no es en la cultura conspirativa de este país. Y bueno, con eso terminaríamos el tercer piso hacia abajo de las teorías conspirativas. Espero que tengan muy buenas noches, que todo vaya muy bien en su día y en su fin de semana o en cualquier día que vean, que escuchen esto. Hasta luego.